Bueno, ahora sí prácticamente todos los países del mundo, pero concretamente los países de América Latina han estado tomando medidas correctivas o medidas para tratar de protegerse de esta crisis de alcance global. Crisis que, hay que decirlo y recalcarlo, no se gestó en América Latina, pero que definitivamente está ya atacando a América Latina, particularmente desde octubre, que fue cuando se dio la crisis financiera, a diferencia de la crisis económica o recesión económica. La de octubre fue crisis financiera y el país que no se había afectado, pues se afectó ya. Bueno, la Fundación Ethos, este think tank, este instituto de estudios de políticas públicas basado en la Ciudad de México, ha estado notando y estudiando dos reacciones políticas muy diferentes entre los países de América Latina. Y este me parece un tema interesante y por eso invité a platicar a Mauricio Rodas, el presidente de la Fundación Ethos desde la Ciudad de México. Mauricio, primero que nada, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Alberto. A ver, primero que nada, ¿cuáles son estas dos, de qué manera es que tú puedes dividir las dos diferentes reacciones políticas de acuerdo a, entre los países de América Latina? Así es, Alberto. Mira, como tú señalaste, la crisis financiera no solamente ha generado repercusiones en el ámbito económico, sino también en la esfera política. Las diferencias existentes en la corriente ideológica de los gobernantes, la fortaleza institucional y la cultura democrática en los distintos países de América Latina han matizado los efectos políticos que esta crisis ha generado. Podemos distinguir dos grupos de países en este contexto. Un primer grupo que ha venido siguiendo lo que nosotros en Fundación Ethos llamamos un modelo de gobierno responsable, de otro grupo de países que no lo ha hecho de esa forma. En el primer grupo podríamos incluir a naciones como Chile, México, Brasil, Colombia, Perú, que además de haber tomado medidas técnicamente diseñadas para enfrentar la crisis, han tenido también reacciones de racionalidad política por parte de sus principales actores, quienes en su mayoría han entendido que ante la gravedad de la situación es necesario deponer actitudes o posiciones personales, partidistas o grupales. Hay dos ejemplos particularmente interesantes en este grupo. El primero de ellos es en Chile. En este país, el Congreso aprobó prácticamente por unanimidad, con el apoyo de todas las fuerzas políticas, un presupuesto de carácter contracíclico para el año 2009, mismo que es una herramienta sumamente útil para enfrentar la crisis. En México también recientemente se aprobó la reforma energética, misma que si bien dista de la ideal, es una señal positiva en un tema en el que durante años parecía imposible aproximar posiciones y que habla de que los actores políticos están entendiendo las dificultades actuales. Pero a ver, Mauricio, entonces tú hablas de que a estos países tú les llamas gobierno, a ustedes les llaman gobierno responsable, pero entonces eso necesariamente quiere decir que existen gobiernos irresponsables. Creemos que existe un grupo de países que no están adoptando políticas responsables frente a esta situación. Creemos de hecho que en estos países, lejos de adoptar medidas efectivas para afrontar la crisis, de hecho se estaría aprovechando políticamente la crisis por parte de sus gobernantes. Un ejemplo es Argentina. En ese país la presidenta Cristina Fernández de Kirchner planteó la estatización de los fondos de pensiones, argumentando la necesidad de proteger a los pensionados frente a la crisis financiera. Sin embargo, muchos analistas consideran que detrás de esa acción realmente está el afán de la presidenta por reivindicarse políticamente frente a los reveses que ha sufrido en meses anteriores, así como también disponer de una mayor cantidad de recursos públicos de los que hoy carece. Otro ejemplo es de Ecuador. El presidente Correa hasta hace poco venía señalando que a él no le importaba la crisis de la economía estadounidense, luego señaló que en caso de que esta crisis afecte a su país, él revisaría el pago de la deuda externa y recientemente ha comentado que su gobierno no honrará aquella deuda externa que considere ilegítima. Pero hay que tomar en cuenta que el presidente Correa realiza estas declaraciones dentro de una lógica electoral.
pues él buscará la elección presidencial en los próximos comicios generales del mes de abril y por lo tanto es entendible que realice esta clase de declaraciones que sin embargo son sumamente graves, porque le cerrarían las puertas al país a las oportunidades de financiamiento externo que en tiempos de crisis puede ser muy necesario. Ahora, una pregunta en el caso de Argentina, Mauricio, porque si bien es cierto que muchos analistas sospechan que el motivo detrás de esta estatización de las pensiones es efectivamente el contar con recursos disponibles para financiar el gobierno, eso es lo que se sospecha. La realidad es, y yo quiero preguntarte si tú estás de acuerdo con esto, es que las señales que hemos visto es que la medida fue popular en Argentina porque el propio sistema de pensiones era bastante impopular. Entonces mucha gente tomó como una medida positiva el hecho de que el gobierno fuera a rescatar a las pensiones en Argentina. Pero también existió una porción importante de la población, que opinó lo contrario. Y no olvidemos un detalle, Alberto. El sistema de pensiones en Argentina, mientras estuvo en manos estatales, quebró durante la década de los 90 y es por ello que se privatizó. Entonces, es realmente preocupante pensar que ahora pasaría nuevamente a manos estatales porque pondría en riesgo la estabilidad de miles de jubilados ante un eventual mal manejo estatal de dichos fondos. Ahora, dime una cosa, el gobierno de Argentina y el gobierno de Venezuela te dirían a ti, o nos dirían a nosotros al ver estas declaraciones, van a decir, oye, ¿de qué me estás hablando si somos los dos países que más hemos crecido en los últimos años en toda América Latina, hemos crecido más que el promedio y hemos avanzado mucho más en el crecimiento de la economía? Cosa que pareciera, sí, en los números es verdad. En el caso de Venezuela, efectivamente así es, se aprovechó el elevado precio del petróleo para dar un salto importante en términos de crecimiento económico. Sin embargo, ese país no tomó las medidas adecuadas para lograr que ese crecimiento sea sostenido en el tiempo y por el contrario se dedicó a despilfarrar los recursos de la bonanza petrolera, recursos que hoy día serán extrañados sin duda. En Venezuela existe una profunda preocupación por lo que va a suceder ahora que el precio del petróleo ha descendido y sin embargo, a pesar de ese temor, el gobierno no ha tomado ningún tipo de medida para enfrentar la crisis, sino por el contrario, Venezuela, junto con otros países del ALBA, por ejemplo, cuyos presidentes se reunieron el día de ayer en Caracas, en lugar de plantear medidas pragmáticas para afrontar la crisis, lo que han hecho es realizar una serie de cuestionamientos retóricos al sistema capitalista. Entonces, se podría pensar incluso que ellos están lucrando políticamente de la crisis con el objeto de profundizar un modelo económico que los aislará aún más de la corriente mundial. Ya, Mauricio Rodas, presidente de Fundación Ethos desde la Ciudad de México, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu visita. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Bueno, vamos a hacer una